El día de hoy hablaremos sobre la intervención del Estado en la economía mexicana y también sobre la política fiscal, por lo que es importante conocer el concepto de política fiscal. La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. El objetivo principal de la política fiscal es estimular el crecimiento de la economía y protegerla ante las posibles fluctuaciones de los ciclos económicos. Esto, dicho de otra manera, es la recolecta y distribución de los impuestos que los ciudadanos pagamos al gobierno. Como bien mencionamos, el gestor de la política fiscal es el gobierno y lo hace a través de la Secretaría de Hacienda. Lo interesante es que existen dos tipos de política fiscal. El primer tipo de política fiscal es la política expansiva, la cual aumenta el gasto público y disminuye los impuestos. Esto para poder crear obras. El segundo tipo de política fiscal, muy contraria a la primera, es la política contractiva, la cual aumenta el impuesto y disminuye el poder adquisitivo de las personas. Esto para detener alguna crisis o inflación económica que pueda existir en el país. Bien, después de haber hablado sobre la política fiscal y los tipos que existen, hablaremos de cómo el gobierno también tiene injerencia en la economía de nuestro país. Bien, el gobierno tiene como función, en el apartado de economía, manejar y distribuir el gasto público. Este gasto público, que son los ingresos que obtuvo gracias a los impuestos que nosotros pagamos, se va a diferentes secciones o departamentos. Uno de ellos es el de seguridad, el ejército, por ejemplo. Otro podría ser la educación y podríamos terminar incluso con eh, obras públicas que se realicen. Otra función que tiene el gobierno también es la regulación de las actividades económicas, la cual se logra por medio de tres políticas importantes. La primera es la política fiscal, que como bien ya lo mencionamos, se encarga el gobierno. El gobierno se encarga de recaudar los ingresos de los impuestos que nos cobraron a los usuarios y distribuirla en diferentes apartados, como también ya se mencionó. La segunda política muy importante es la política monetaria. La política monetaria está a cargo del Banco de México, el cual es autónomo, es decir, no requiere de ningún otro organismo para tomar decisiones. El Banco de México y su política monetaria dicen cuánto dinero tiene que estar en circulación, el tipo y el número de tasa de interés que se puede llegar a definir. Y la última política es la política de regulación, la cual la hace el gobierno y, como su nombre lo dice, regula este tipo de actividades. Por lo tanto, como podemos observar y darnos cuenta, el gobierno junto con su política fiscal deciden muchas cosas en el apartado de economía de nuestro país. Es decir, el gobierno dice por medio de su política fiscal cuánto y cómo nos va a cobrar los impuestos, y una vez que los haya recaudado, él va a decidir, dependiendo de las necesidades del país, en dónde se va a aplicar la mayoría de estos ingresos. Ahora, también tenemos que mencionar que no todos los ingresos que se generaron y que él obtuvo, el gobierno, se van a destinar para obras públicas, para el apartado de seguridad o educación, porque también mucho de ese ingreso de los impuestos que nos cobraron a los usuarios tendrá que ser destinado al pago de personal público que está trabajando en el mismo gobierno. Sin embargo, como ya lo mencioné, el gobierno tiene bastante injerencia en la economía de nuestro país junto con su política fiscal, y por otra parte, la política monetaria, aunado al Banco de México, controlan la economía de nuestro país. Como entonces podemos observar y podemos darnos cuenta, el gobierno
junto con su política fiscal, intervienen mucho en el apartado de economía de nuestro país. ¿Por qué? Porque como bien lo dijimos, el gobierno puede decir si nos va a cobrar más o menos impuestos. También el gobierno va a tomar decisiones de a dónde se van a aplicar ese ingreso que ya se cobró. Bien, para terminar mi video quiero expresar una cosa que me llamó mucho la atención de la lectura, que es el proceso de evaluación y control, el cual consta de 5 pasos. El primero es qué se va a medir, el segundo es establecer los estándares, el tercero es cómo medir el rendimiento o medir el rendimiento, el cuarto es saber si se obtuvo el rendimiento esperado y el quinto es hacer adecuaciones o retroalimentaciones. Por lo que estoy muy seguro que en algún momento todas las empresas, incluso el gobierno, que lo consideró una empresa, un organismo, tuvo que pasar por este proceso. ¿Por qué? Porque él tuvo que corroborar si su política fiscal estaba dando el rendimiento que él quería, que él deseaba. Por lo que considero que tuvo que hacer estos 5 pasos que el proceso implica para poder decir si su política era rehabituable o no. Y al final también tuvo que hacer retroalimentaciones, tuvo que hacer adecuaciones para la política fiscal, la cual está cambiando a menudo. No es una política que siempre esté estática y que lo que se dijo al principio se continúe diciendo en estos momentos. Por lo que considero que el proceso incluso estuvo presente en el gobierno. Haciendo un pequeño resumen, considero que la política fiscal es importante para el gobierno mexicano. Sin embargo, siento que podría optimizarse, es decir, hacer más con menos. Siento que podríamos tener una mejor economía y siento que las funciones del gobierno podrían ser optimizadas para poder quedarse un mayor patrimonio económico, una mayor demanda y derrama económica de manera